En el verano del 2019, Isabel Díaz Ayuso se convirtió en la política que más votos recibió en las elecciones de la comunidad, o sea, de toda la provincia de Madrid. A partir de ese momento, es la política más atacada por la izquierda en toda España por sus acciones como presidenta de la Comunidad de Madrid y su filosofía. Díaz Ayuso, a los 43 años de edad, es una figura de gran prominencia en la política española. Visitó Miami y nos concedió esta extensa entrevista y le presentamos la primera parte. Señora Presidenta, definitivamente usted es una figura nacional en la política de España y quisiera comenzar pidiéndole que nos diera un análisis de España hoy, de cómo está su país hoy, porque a todos aquí nos interesa en este país el rumbo de España. Yo creo que España en estos momentos es un país donde sus ciudadanos han visto, después de estos últimos años de gobierno de izquierda, cómo su prosperidad, cómo la marca de España y cómo las oportunidades que nos hemos dado todos se han ido quedando un tanto atrás. Ahora hay un momento en el que creo que es necesario que haya un cambio de políticas y de rumbo y de hecho somos un lugar de acogida, pero necesita prosperar y yo creo que para eso es necesario que se produzca pronto un cambio político. ¿Cuál es su valoración del gobierno del PSOE y las alianzas que tiene? A mí, desde luego, me parecen inquietantes y, de hecho, los resultados están ahí. Creo que están pactando con personas que odian la nación, personas que han alimentado el nacionalismo, incluso con el entorno político de lo que es la banda ETA, del terrorismo, y los socios que tiene el gobierno, la mitad son del ala comunista. Esas alianzas creo que lo único que hacen al final es erosionar las instituciones y, como siempre hacen este tipo de socios, lo que hacen es deslegitimar al adversario, al Parlamento, a los medios y sobre todo apropiarse de las instituciones como tal. Creo que estas alianzas lo único que están provocando es que la situación económica sea distinta, sea peor que antes y sin embargo somos un gran país que necesita un impulso. Pero esas alianzas, ¿qué buscan? La destrucción de España como la conocemos, la destrucción de la sociedad española, porque son partidos realmente que tienen vínculos sumamente preocupantes, ¿no? A ver, yo creo que hay dos formas de entender la vida. Una es el modo liberal, generoso, de construcción, que es el modo difícil, pero es el que da a las sociedades prosperidad y libertad. Y luego hay un planteamiento político que es el de la destrucción, el del desequilibrio, el del agravio, que se ve no solo en España, mucho peor se está viendo en otros países, donde, especialmente en toda Iberoamérica, donde lo que buscan es romper la sociedad, dividirla entre rico, pobre, hombre, mujer, empresario, trabajador, con debates estériles contra España, contra la hispanidad, contra los principios, contra la libertad, para perpetuarse en las instituciones. Y mientras tanto sus sociedades son cada vez más pobres y los ciudadanos tienen peor educación, peor sanidad, peores transportes y mucha más inseguridad. Todos ellos en general son muy parecidos y de hecho luego tejen alianzas internacionales. No es casualidad lo que ha pasado en el Ecuador, lo que está pasando en estos días o lo que pasa en otros países. Buscan donde hay un sistema democrático liberal y van a la destrucción porque es la manera de, teniendo la sociedad dividida, ellos mantenerse. ¿A ustedes, los españoles, no les molestó el movimiento que hubo aquí de derribar las estatuas de Colón, de todos, hasta de Fray Junípero Serra, ¿no? Claro, nos duele por muchos motivos. Primero porque es generar un enfrentamiento entre hermanos. Nosotros, en lugar de reivindicar el fenómeno de la hispanidad, significa que 600 millones de personas compartimos un idioma, una forma de ver la vida alegre, vivo, diferente, y lejos de buscar todo esto,
estos odiadores profesionales buscan que nos odiemos entre nosotros, que nos dividamos y que en lugar de exigirle a los políticos actuales, sintamos que nos tenemos que quedar con lo peor, con el odio, porque lo de enfrente es aún más nefasto. Entonces, claro que nos preocupa y sobre todo también me da pena porque es mentira. Crean una revisión de la historia que es falsa y luego cada vez que cae una estatua, cada vez que se cierra una institución, cada vez que hay un ataque a la hispanidad, no es un ataque solo a España, es un ataque a la prosperidad y a esta forma de entendernos que somos los que hemos traído al mundo valores, civilización, universidades, cultura, mestizaje. Creo que en otras alianzas internacionales no ocurre algo igual. Es una pena que todos los que hablamos español no nos unamos y peleemos juntos por esa prosperidad, por esa unión, por esa fusión y que en el orden mundial tuviéramos una palabra fuerte. Desde luego, pero usted sabe de la narrativa de que el español ahora es el malo en toda la historia. Y ojalá el gobierno, nuestro gobierno... Y eso le iba a preguntar, ¿el gobierno qué ha hecho? Bueno, realmente creo que poco. No lo sé qué ha hecho, porque nosotros, desde luego, desde Madrid reivindicamos la verdad, ni siquiera estamos inventando una historia distinta. Reivindicamos la hispanidad, reivindicamos el mestizaje, la unión y la historia. Y no hay más que hablar con los mejores historiadores por todo el continente aquí, no hay que irse a otro sitio para que ellos mismos te cuenten lo que ha supuesto esa unión de más de 5 siglos. Y si no se hace nada, lo peor es que esta evolución va a ir a peor y cada vez estos políticos se van a hacer más fuertes en las instituciones porque las derriban, cambian el sistema, de manera que la oposición cada vez esté más lejos y más lejos de poder cambiar las cosas. Y tienen que acabar con la propiedad y tienen que acabar con la empresa para que no sean contrapesos. En el momento en el que estos movimientos entran en cualquier país, deshacen la historia, atacan la prensa libre, por supuesto suelen meter en la cárcel a los opositores o los encierran en sus casas con falsos pretextos, ya no hay alternancia, ya no hay más voces, solo hay una y lo pagan los ciudadanos. ¿O acaso algún país cuando ha caído en estas manos ha ido a mejor? Ninguno va a mejor. Y además también van contra la educación porque es fundamental para que no haya una sociedad crítica, que sea inconformista, que exija a sus autoridades. Es absoluto abuso del poder. Y esto le puede pasar al populismo de izquierda y derecha. Siempre lo hemos achacado al comunismo, y es cierto que el comunismo es así, es tal cual, pero el populismo muchas veces no entiende colores sino de mando, ¿no? Y todos tenemos que combatirlo y yo lamento cuando no se hace. Cuando cae una estatua, cae una empresa. Cuando se ataca la hispanidad, cae la propiedad, cae la libertad, cae el futuro. No es solo el pasado lo que cae con ello. ¿Cómo se ha recuperado España en general? Porque sabemos de, bueno, el milagro, que no está el milagro de la Comunidad de Madrid, pero España, ¿cómo se ha recuperado económicamente? Bueno, toda la zona euro está ya saliendo de la crisis provocada por la pandemia. Ahora estamos en medio de un debate de fondos europeos de rescate a países. Nosotros por ahora no estamos con la misma fuerza que otros países del entorno. Por lo menos desde Madrid lo que hacemos es cuidar de la economía y hacer una baja fiscalidad para que al inversor le sea fácil venir a traer su patrimonio y el patrimonio de sus hijos con nosotros. No le cambiamos las reglas del juego a traición, no nos inmiscuimos en los consejos de administración de las empresas, fomentamos que haya empresas grandes, pequeñas y no nos metemos en la propiedad ni en las viviendas para decir qué precios han de tener o cómo las tienen que gestionar. Damos total libertad y fomentamos una colaboración público-privada, unos grandes servicios públicos, sanitarios, educativos, con una prosperidad, una seguridad, y esto fomentando una economía libre. Esto está siendo el tractor de España. En realidad ahora mismo 1 cada 4 empresas en España se crean en Madrid, más del 70% de la inversión va a Madrid y es la que está tirando un poco, ayudando un poco con, por supuesto, otras regiones. La mayoría de las regiones españolas son maravillosas y tienen ciudadanos que están deseando caminar juntos, ¿no? Pero la Moncloa va en un camino diferente, de más gobierno. Por ejemplo, hay decenas de ministerios
y ministras y ministros que realmente no se sabe lo que hacen en España, ¿no?, con este gobierno nacional. A ver, es difícil saberlo porque hemos pasado a tener 22 ministerios. En la vida habíamos pasado 13, 14, creo, 15, a 22 ministerios. El gasto público está completamente desbocado y luego vemos que están señalando a las principales instituciones del Estado. Al instituto que da los datos estadísticos, al que da las encuestas sociológicas, a la televisión pública, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, han faltado el respeto a las Fuerzas Armadas, han intentado controlar a los funcionarios, han puesto en jaque a otras instituciones públicas como pueden ser las que llevan las encuestas a pie de urna en los días electorales. Cada día estamos en una, pero además meten, como en todos los países del entorno, agendas paralelas para que estemos hablando siempre de lo mismo, o del pasado en la historia, o del aborto, cuando no es el aborto es el cambio de sexo, cuando no es... Meten por el camino otras polémicas para que los ciudadanos estén todo el día debatiendo, todo el día discutiendo y se olviden de hablar de las cosas importantes, de lo que une. Un político debería buscar cómo unir, ¿no?, y juntos prosperar, alianzas. Estamos en esa polémica constante, muy peligrosa, muy triste, porque además divide a la sociedad. En Venezuela, en Cuba, en Bolivia, primero fueron en contra de las instituciones, después la prensa, después pues la educación. Es una película que se filmó en 1959 en Cuba, en blanco y negro, y ahora está en colores en otras partes. ¿Usted teme que esto ocurra en España? Desde luego muchos inmigrantes que son madrileños desde el primer día y seguro que hay muchos testimonios que lo corroboran, nos lo dicen siempre. Nos dicen, yo ya he perdido un país, no quiero perder otro. Y tanto es así que la población hispana, cubanos, venezolanos, nicaragüenses en Madrid, fueron los primeros que en nuestras elecciones, el 4 de mayo del año pasado, cuando llamé a las urnas, nos pedían que por favor abriéramos los ojos y viéramos que todo se parece mucho. Y nos decían, háganos caso que venimos del futuro. Lo decían con humor, ¿no? Y es que esto ya lo hemos vivido y sí que percibimos que va en la misma deriva, ¿no? En la de confundir a la opinión pública con debates para estar divididos, mientras ellos en las instituciones van cambiando, poniendo a gente afín y van haciendo cada vez una administración más fuerte contra una sociedad más debilitada. Que eso es muy típico. Es muy típico del socialismo y del comunismo, llevado al extremo, lo de ser dirigentes cada vez más ricos para hacernos cada vez más pobres y con el propio dinero público hacer propuestas para, mientras tanto, estar entretenidos. Ellos invitan, pero pagan los ciudadanos. Claro. Que hay una polémica. A partir del lunes regalamos lo que sea, que luego, por supuesto, nunca llega. La política de la subvención promete, claro, pero luego no sirve. Y mientras eso, la gente se supone que ha de estar agradecida por algo, mientras por la espalda sí que van dinamitando los consensos, las instituciones y además las cambian. De manera que si algún día alguien tiene la oportunidad de llegar, ya el juego ha cambiado. Cuando regresemos, continuamos con esta entrevista muy especial con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los temas, la política exterior de España y los países de la América Latina, así como el socialismo del siglo XXI. Enseguida regresamos. Continuamos con esta entrevista exclusiva con la presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del Partido Popular, también de la provincia madrileña. Quisiera hablarle de política exterior, de gobierno nacional, pero específicamente porque el Partido Popular ha sido un partido que ha gravitado mucho sobre la América Latina, sobre Cuba, Nicaragua, Venezuela. ¿Qué piensa usted de la política exterior del PSOE y sus alianzas y cuáles son los cuestionamientos que le hace? Yo creo que esto es hablar, yo creo, de tu país fuera es intentar hacerlo bien, hablar bien, en positivo, porque además España merece la pena. Pero sí que he hecho en falta, ya que hablamos en la intimidad y con sinceridad, sí que he hecho en falta
mirar a Hispanoamérica, mirarnos a nosotros mismos, mirar a América, porque somos exactamente lo mismo, venimos de la misma raíz y nos necesitamos. Y yo creo que no ha habido una política de fomento del español y una política para cuidarnos a nosotros mismos. Si tú no lo haces, si tú no te respetas, nadie lo hace por ti. Por eso yo creo que cada vez que se derriba una estatua, cada vez que se nos ataca a nosotros y a nuestra cultura, deberíamos tener una política clara de pararlo y defender la verdad. No hay que inventarse nada. Usted mencionó anteriormente que los exilados, los emigrados que pueden votar ya en España porque son ciudadanos españoles de Cuba, de Venezuela, de Perú, de Bolivia, les advertían que nosotros somos como la película esa que vinimos del futuro, sí, para decirles a ustedes lo que va a pasar ahora en el presente. Y el pueblo no entiende y sigue votando por gente que vive de rencor únicamente. Las cosas van cambiando precipitadamente en España y yo creo que cuando haya elecciones, en el momento que se convoquen, va a cambiar y el presidente será Alberto Núñez Feijóo, que es el presidente del Partido Popular. Pero como no ha habido elecciones en los últimos años en España, porque no tocaba, las dos últimas han sido, por ejemplo, las últimas tres han sido en las regiones de Castilla y León, en Madrid y en Andalucía, y el socialismo ha caído. Se ha desplomado por lo que está sucediendo en España. En Madrid, por ejemplo, el año pasado llamamos a las urnas abiertamente a decirle a los ciudadanos que había que elegir al final dos modelos, el comunista, el que encabezaba Pablo Iglesias, que se presentaba a las elecciones por Madrid, o el mío, el liberal. Y por amplia mayoría, casi absoluta, los ciudadanos de izquierda, derecha, quieren la libertad, quieren prosperar, porque los ciudadanos quieren tomar las riendas de su vida y decidir si quiere comprarse una casa mejor, un coche mejor o tener más o menos hijos, qué tipo de educación quieren, según sus convicciones, según sus creencias, si les gustan más unas tradiciones o las otras. El ciudadano quiere que le dejen tranquilo, que le dejen en paz y elegir, y que la administración acompañe, pero acompañe al que se queda atrás, al que tiene problemas extraordinarios, pero no podemos estar al servicio de una administración para que nos dirija, nos controle, nos imponga. Hay una lucha entre la libertad y el socialismo y el comunismo, y yo creo que los ciudadanos en España, en cuanto haya elecciones generales, van a depositar su voto del lado de la libertad y de la unidad de España que tanta falta nos hace. En esas elecciones usted fue la más votada, pero a partir de esas elecciones es la más atacada por la izquierda en España, ¿no? Está en el número uno del hit parade de la extrema izquierda. ¿Por qué? Bueno, lo estoy desde que soy candidata. Bueno, porque quizás suponemos un freno en esa deriva, en esa narrativa. Madrid es un contrapeso, es un territorio abierto, mestizo, donde vienen ciudadanos de todos los rincones a ser madrileños desde el primer día, a emprender, a conquistar, a ver la vida de un modo bravo, generoso, fuerte, atractivo, ¿no? Y que resiste las dificultades y vuelve a salir adelante. Cuando hay una narrativa que está contaminando todo Occidente, especialmente el continente americano y el europeo, a favor de las drogas, a favor de las dependencias, contra el individuo, colectivizándolo, creando el agravio, la división, el hombre, la mujer, lo que hablábamos antes, nosotros somos un freno. Entonces, somos un objetivo a batir. Y además, ahí están los datos económicos. Mientras Madrid no deja de crecer y de crear empleo, hay muchas regiones, sobre todo las socialistas, que lo pierden. Y pierden a los jóvenes y se van las empresas. No digamos Cataluña, que es una región maravillosa de ciudadanos emprendedores que se han visto arruinados por culpa del nacionalismo catalán que alimenta a los propios socialistas. Entonces, Madrid es incómoda y yo lo pago. Pero Madrid es incómoda porque se ven las cifras, se ve como todo el mundo va a Madrid a vivir, a emprender y está más de moda que nunca, mientras las regiones socialistas no. Por tanto, te conviertes en un elemento incómodo, porque dices la verdad, porque lo dices de frente y porque le paras los pies a una agenda totalitaria. ¿A usted le tocó vivir la pandemia y tuvo un estilo diferente al resto de las comunidades de España? ¿Le dio resultado no ser tan estricta como fueron en algunas regiones de España, que fue horrible, la vida era bastante difícil, ¿no?
En la primera ola fuimos todos dirigidos de una misma manera, pero ya a partir de la segunda, tercera, cuarta, las regiones teníamos autonomía para gestionarla. Fue ahí cuando nos informamos bien y sabiendo que la pandemia iba a durar 2 años, supimos que no podíamos ir contra la libertad de los ciudadanos y su prosperidad, porque en el momento en el que una persona pierde su empleo, es muy difícil que lo recupere. Y cuando un empresario cierra su negocio, puede que no lo vuelva a abrir nunca más y que se arruine su familia. Y además de que había alternativas para evitar cerrar. Y nosotros lo que hicimos fue los mejores test de antígenos cribados para ir solo contra el virus. Pusimos las mejores herramientas para analizar a través de las aguas residuales por donde evolucionaba. Construimos 2 hospitales públicos que sanaron a más de 10.000 personas. Trajimos el mejor material sanitario. Convertimos los hoteles en hospitales. Es decir, Madrid salió a la calle, peleó contra el virus, pero no contra la prosperidad. Y hoy las cifras nos demuestran que gracias a lo recaudado en Madrid, muchas empresas por toda España no cerraron y se ha convertido en el lugar de referencia. Y fíjate que muchos ciudadanos hoy me dicen, me dan las gracias. Y no me dan las gracias por haberles regalado una subvención, que también había para personas que lo pasaban mal. Nos daban las gracias por haberles dejado trabajar. Porque los ciudadanos, hasta el ciudadano con menos recursos económicos, tiene dignidad y quiere tener su puesto de trabajo y quiere tener su taller, quiere tener su comercio. No quiere que lo cierren porque saben lo difícil que es abrir. Esa fue la clave de Madrid, ir contra el virus y, por supuesto, ir contra ese enemigo, pero nunca acabando con la prosperidad de los ciudadanos. Aquí hay muchos que ya no quieren trabajar porque se acostumbraron al subsidio y hay empresas que están desesperadamente buscando empleados. Eso está ocurriendo en el servicio de hoteles, restaurantes, terrazas, por lo menos en Madrid, ¿o ustedes se han recuperado? Nosotros hemos recuperado todo el empleo perdido durante la pandemia y es más... ¿Cómo lo hicieron, presidente? Pues con estas políticas, permitiendo que, por ejemplo, convertimos a la hostelería, a la restauración en nuestros aliados. Si sabíamos que el virus se contagiaba en lugares cerrados, lo que hicimos fue dar licencias extraordinarias para que los bares, los restaurantes, los comercios pudieran sacar toda la actividad a la calle, porque está comprobado que en espacios abiertos el virus no contagia, se contagia donde estamos encerrados. En lugar de dejar a las familias encerradas en su casa, las sacábamos fuera, porque además era la única manera de que estuvieran animados. Los ciudadanos podían verse, sobre todo las personas mayores, con sus seres queridos, en una terraza, podían ir a un museo, podían ir al cine, pero todo con las políticas que te digo. Y no había contagios, los contagios nunca estaban ahí. Los contagios estaban en las fiestas privadas, en las reuniones clandestinas. Por eso lo que hicimos fue con la hostelería, convertirla a la hostelería en nuestros grandes aliados. Y los hosteleros cumplieron todas las normas, todas las reglas y no había prácticamente problemas allí. Demostramos que se podía ir contra el virus de otra manera. Y los precios, porque el mundo está afectado por la inflación, Estados Unidos mucho más, por razones que todos sabemos, pero para los que viven aquí, vivimos y planeamos visitar España, económicamente es factible viajar. A ver, los precios han subido en todas partes, pero en Claro. España mucho más, y yo creo que con una política de bajos impuestos se podría solucionar, bajando sobre todo drásticamente el gasto público y los impuestos. Pero yo creo que por ahora no estamos en eso. Es verdad que los precios en España aún así siguen siendo más reducidos, no son tan costosos como en otros lugares. Sobre todo lo son para las personas que viven allí, pero con los salarios, por ejemplo, de administraciones como en Estados Unidos, sigue siendo un país muy atractivo. De hecho, ahora, por ejemplo, Madrid está liderando a nivel europeo la atracción de turismo, de empresas, y se puede vivir allí. Luego nosotros, para las personas que viven en el día a día, tenemos, por ejemplo, las tarifas del transporte congeladas, las tarifas del agua. Luego nosotros hacemos medidas extraordinarias para que la vida allí sea asequible. La última pregunta, su futuro político es apostar a que España cambie radicalmente su gobierno nacional. Sí, yo quiero que el gobierno cambie, creo que España se merece una oportunidad con un gobierno nuevo en manos del presidente Feijóo
Y mientras tanto, desde la Comunidad de Madrid, como hemos hecho toda la vida, estaremos al servicio de España, porque los madrileños somos españoles por encima de todo, somos una región abierta al resto del mundo y estaremos ahí remando en la misma dirección para reivindicar las cosas buenas, alegres, prósperas, que son muchas, y contar la verdad para que los ciudadanos sientan que esforzarse, pelear, luchar, estudiar merece la pena. Y a través de la construcción traer otra vez bienestar, prosperidad, que es lo que la gente quiere en realidad. Y hasta aquí esta entrevista muy especial con una de las líderes más importantes de la política nacional de España, Isabel Díaz Ayuso.